no era un hombre de guerra sino de silencio. Matilde, con el espíritu de una reina cautiva de su propia familia, caminaba entre sombras donde las traiciones susurradas resuenan más fuerte que los gritos. Su hija Rafaela y su futuro yerno Horacio habían creado una danza de desprecio alrededor de ella. Cada mirada y palabra no eran sino hilos de una tela tejida de humillación silenciosa. En cada evento familiar, la oscuridad parecía engullirla más profundamente, como un vacío que succiona el aliento de la dignidad. Es fácil para otros confundir la calma con debilidad. ¿Cuántos de ustedes han visto a la calma como una señal de sumisión? Pero Matilde sabía que el silencio era la semilla que plantaba en un suelo fértil de venganza calculada y fría. Ella no se complacía en estallar en confrontaciones vulgares. Eso hubiera sido demasiado fácil, demasiado pronto. En lugar de eso, se retiraba a las sombras una reina sin trono que aún mantenía el cetro oculto en su ingenio y determinación. Sus ojos eran pozos oscuros, reflejando las luces centelleantes de una opulencia que nunca ostentó. Rafaela y Horacio subestimaron ese poder discreto, creyendo que al desterrarla al ostracismo emocional, la empujarían al olvido. Pero algunos reyes no rugen, esperan y luego borran. Matilde no ansiaba el reconocimiento sino la justicia personal, y profunda, una que solo una madre traicionada conocería. En su chalet apartada de las falsas sonrisas y promesas vacías, Matilde contempló su próximo movimiento en este ajedrez emocional, donde inesperadamente era capaz de convertirse en la cazadora. ¿Por qué alguien elegiría permanecer callado en medio de tal resentimiento? Aquellos menos sabios hubieran desbordado en emociones libertados por gritos y confrontaciones que traicionan su propio plan. Sin embargo, Matilde vio en su propio silencio un arma, un cuchillo afilado que cortaría a la carne misma del control que creían tener sobre ella. El salón de la casa donde vivía solitaria resonaba más con sus pensamientos internos que con cualquier otra conversación superficial que alguna vez ocurrió allí. Imaginemos un abismo que se llena gradualmente de ecos de un mar de traición. Así era como sentía su corazón dolido, no derrotado. La imagen de Rafaela esculpida en la mente de Matilde, las carcajadas que compartía con Horacio, las miradas cómplices que intentaban enterrarla en el olvido. Matilde empezaba a comprender que la indiferencia de Rafaela no era una cadena que atara sino el eslabón más débil. Qué decepcionante es cuando aquellos que amas son quienes te juzgan. La percepción equivocada de equidad a menudo planta las semillas del cambio más cierto y profundo. Matilde, ante el espejo de su realidad, rechazó el reflejo de la derrota y más bien abrazó el de la estrategia. A veces, la retirada es el primer paso de una ofensiva más devastadora. La lección inalterable que su familia habría de aprender sería inmensa, disolviéndose en las aguas turbulentas de sus propios errores y ubris. Ella no necesitaba gritar su valía. Su apariencia humilde era la cortina detrás de la cual se gestaba su retribución. Al igual que un artista que cuida cada pincelada para revelar su obra maestra, Matilde comenzaría a planear su legado de justicia, no solo como madre despreciada, sino como mujer reivindicada. En el crepúsculo del rechazo, la semilla del renacer hallaría su momento de florecer, cobrando vida de forma inevitable y arrasadora, enviando ondas a través de la misma estructura que una vez la subestimó. Así, en el recalcitrante eco del desprecio, nació una nueva fuerza en Matilde, preparando el camino para una venganza emocional refinada y efectiva. Con la claridad de visión que otorga la experiencia, Matilde volvió a su chalet aquella noche, meditando profundamente bajo el silencio de los cielos tachonados de estrellas. La ofensa aún era fresca en su mente, el desprecio en el compromiso de su hija Rafaela y el desprecio absoluto de Horacio el prometido. Pero Matilde, aunque herida, no era una mujer que se rindiera fácilmente. Comprendía que el silencio y la observación eran armas poderosas. Ignorada y subestimada por los que le importaban, se decidió a dar un giro a la humillación sufrida, un cambio que no solo preservaría su dignidad, sino que lo haría en una auténtica obra maestra de justicia poética. En medio de la pena encontró claridad. Era el momento de prepararse no solo para proteger su patrimonio, sino también para enseñar una lección inolvidable a su hija y a aquellos que supusieron que podían tratarla con desdén. Se reunió con su abogado y su contable, dos guardianes de su verdadera fortuna, para planear la estrategia que desarmaría cualquier pretexto y dejaría al descubierto la cruda verdad de las circunstancias.
Aquí la familia había trazado los límites de su agradecimiento, y Matilde, con una mueca satisfecha, sabía que el bordado por donde empezar a deshilachar no era otro que Horacio. El descubrimiento de las finanzas de Horacio fue el primer golpe de su plan. Cada documento revisado, cada deuda descubierta intensificaron la determinación de Matilde. Horacio, a quien su hija miraba con amor sin cuestionar la autenticidad de sus promesas, no era más que un hombre endeudado dependiente de las falsas apariencias. Matilde reunió las pruebas y esperó pacientemente el momento adecuado para actuar, mientras observaba una sombra tras bambalinas cómo Rafaela y Horacio construían su vida sobre mentiras y engaños. El objetivo de Matilde no era solo personal, buscaba causar un impacto social, planear un regreso dramático que asegurara que Rafaela y su círculo social finalmente vieran las cosas como eran. Con rumores ya comenzando a esparcirse sobre su riqueza oculta, cada paso fue calculado para maximizar el impacto y garantizar que la humillación que habían intentado imponerle se volviera contra ellos. El día llegaría pronto cuando la farsa se desmoronara bajo su propio peso, y aquellos que la ridiculizaban estarían ante la insoslayable verdad que pretendían ignorar. Matilde no apresuró la conclusión, cada movimiento era reflexionado. Cada acción era una pieza del rompecabezas que mostraría el cuadro completo, un testimonio palpable de su singular valor en el campo de batalla de las emociones. El desarrollo del plan no solo hablaba de la venganza, sino de la reivindicación de una madre, de su sacrificio y del amor profundo que se había vuelto contra ella. Matilde era consciente del poder del conocimiento verdadero, y frente a la hipocresía este sería su estandarte de victoria. Así como un arquitecto planea cada detalle de su obra, Matilde vigilaba su obra maestra de justicia, preparándose para presentar a todos una lección forjada desde la verdad y la resolución. Cada avance en su plan era una afirmación de su capacidad para transformar su sufrimiento en fuerza y de la injusticia en un renovado sentido de su interior y de su valor en el mundo. La combinación de paciencia y estrategia en Matilde evocaba una fuerza poderosa y tranquila que ninguneaba al enfoque ordinario de quienes preferían el ataque frontal. A menudo la serenidad en la adversidad marca la línea entre el éxito silencioso y el fracaso ruidoso. De este modo, Matilde no solo buscaba restaurar su reputación, sino enseñarle al mundo que detrás de toda apariencia de fragilidad puede existir una poderosa corriente listada para arrasar con aquellas falsas ilusiones que los demás intentan sostener. Y así Matilde observaba con una paciencia que rara vez se percibía como fortaleza, cómo los días se deslizaban hacia un cambio inevitable. Los descubrimientos que había hecho sobre Horacio fueron una revelación no solo de su verdadero yo, sino también de las piezas exactas que componían su mundo de mentiras. El brillante escaparate que Horacio mantenía meticulosamente no era más que un fino velo. Bajo esa superficie pulida y engañosa, se extendía un abismo de deudas y engaños cuidadosamente ocultos, los cuales, al igual que el hielo que se quiebra bajo el peso, no tardarían en desmoronarse. Para Matilde el saber contenía un poder inmenso. Saber que Horacio estaba ahogado en deudas y que su fidelidad era una simple palabra sin sustancia, le brindaba no solo las herramientas para defenderse, sino para realzar la claridad de su propia moralidad ante aquellos que la dudaban. Tomó estos secretos y los forjó en evidencia tangible, una carga de pruebas que al momento oportuno destrozaría el telón tejido de falsedades que había visto sostenerse con dificultad. Mientras Matilde recolectaba pacientemente cada fragmento de verdad, vigilaba a Rafaela y Horacio con una mirada cortés pero afilada. Desde la lejanía, pudo ver cómo construían un mundo de fugaces ilusiones, de esas que no sobreviven al azote de la realidad. Horacio y Rafaela, unidos por una fachada inaveriguable, caminaban desprevenidos con la confianza que solo la ceguera concede. El tiempo del ataque no estaba cerca, pero Matilde calculaba cada movimiento con la precisión de un maestro ajedrecista, anticipándose siempre a los errores y a las jugadas adelantadas de Horacio. Sabía que cada deuda no pagada, cada mentira descubierta representaba una losa más en el camino hacia su caída. Y mientras preparaba su posición, se aseguraba de que los rumores acerca de su propia situación financiera comenzaran a circular, filtrando lentamente la percepción que otros tenían sobre ella. Los días se sucedían, y con cada avance, Matilde asentaba su plan sobre cimientos de acero. Entretanto, Horacio y Rafaela
seguían distantes a la devastación que se acercaba abandonándose a la complacencia de sus ilusiones. Matilde aprendió a interpretar estos momentos como pruebas de que la justicia a veces requería más que verdad, requería tiempo, el ingrediente indispensable para que el arte de la venganza floreciera con fervor. Con el conocimiento como su guía, Matilde se acercaba a su máxima revelación, aquella en la que cada mentira sería expuesta y el mundo vería la realidad detrás de las sombras. No sería solo una venganza, sino una lección para aquellos que la habían menospreciado, una reivindicación insoslayable de su fortaleza interna y de su amor denodado transformado en un escudo y no en un yugo. Matilde observaba con una serenidad firme el vaivén de engaños con los que Horacio cubría su nombre. Como un ilusionista que ha sido despojado de sus trucos, este hombre pronto vería cómo se desmorona el escenario que había montado. Y mientras tanto Matilde permanecía imperturbable, una espectadora al borde del clímax, lista para trazar las últimas líneas de su gran obra de justicia personal. El momento se acercaba a la conclusión planeada con minuciosidad, estaba a solo un giro del destino, y en cada paso, Matilde encontraba el hilo invisible que unía su pasado de dolor con el futuro de promesa que estaba preparada para cosechar. Pues lo que Horacio jamás entendió fue que a veces las verdaderas fortunas no se miden en saldo bancario, sino en la implacable verdad que uno está dispuesto a defender a toda costa. Matilde aguardaba silenciosa y sabia, permitiendo que su obra maestra hablara por ella cuando el momento oportuno llegara irremediablemente a desvelarse. En la oscuridad de aquel salón de baile los murmullos corrían como un río subterráneo. La noticia había llegado por fin a Rafaela, quien desde su pedestal de arrogancia había ignorado las señales que pululaban a su alrededor. Matilde, con el estoicismo de una escultora que finalmente quebraba el mármol para revelar su creación, había orquestado cada momento con una precisión que rayaba en lo quirúrgico. La cena benéfica a la que todos asistían no era una simple reunión social, sino el escenario perfecto para el desenlace que Matilde había preparado. No era suficiente que Horacio y Rafaela se encontraran en una posición incómoda. La justicia que Matilde había forjado necesitaba visibilidad, requería un público que atestiguara la caída de quienes habían erigido sus castillos en el aire. Con la precisión de una directora de orquesta, Matilde entregó a cada invitado una copia de la investigación financiera de Horacio, una espada de Damocles colgada sutilmente sobre el evento. Las verdades enterradas emergieron con el frío resplandor de las luces de un escenario, forzando a cada uno a mirar sin poder apartar la vista. Mientras las facciones de Rafaela se contraían en una máscara de incredulidad y vergüenza, el silencio que envolvía el recinto comenzó a quebrarse. Era el sonido del desmoronamiento, un eco que se propagaba con violencia sobre el pretérito orgullo de su hija. Sorprendidos los invitados, empezaron a susurrar sus ojos, traspasando las paredes imaginarias que Rafaela había construido con sus mentiras piadosas. ¿Qué se sentirá al ser despojado de las ilusiones que uno mismo ha tejido? Matilde sabía la respuesta, pero esa noche esa pregunta no era suya, sino de Rafaela. Matilde había aprendido que la venganza, cuando se ejecuta con inteligencia, se convierte en una lección inimaginable. Ante la mirada atónita de todos, se hizo evidente que el portal de las ilusiones de Rafaela y Horacio no podría sostenerse más frente a la realidad implacable que Matilde había expuesto. No fueron necesarias palabras magnánimas, ni discursos adornados de rencor. A veces el poder y la elegancia de un silencio cargado hace más daño que cualquier declaración explícita. Rafaela, humillada públicamente, ya no podía evadir el reflejo que le devolvía el mundo ahora iluminado. Participantes del drama se sintieron atrapados en una obra de teatro donde sus risas y desprecios de antaño se volteaban contra ellos mientras intentaban en vano mirar hacia otro lado. Matilde, envuelta en su victoria silenciosa, observaba desde la distancia con la calma de quien ha esperado el momento exacto para dejar caer la cortina. Su venganza había sido un frigorífico recordatorio de lo que ocurre cuando se subestima a alguien que por mucho tiempo había sido visto como una simple figura accesoria en el teatro de la vida de Rafaela. Ahora, con su escenografía derrumbada, Rafaela estaba desnuda ante un público que alguna vez había admirado su grandiosa fachada. El clímax de la velada se selló en las miradas de juicio y conmoción de aquellos que impotentes asistieron al derrumbe de mentiras elaboradas. Así era el poder de la verdad,
irónica, casi poéticamente justa. Mientras las luces del salón de actos comenzaban a atenuarse hacia el cierre de la velada, Matilde sabía que su tarea había alcanzado su culminación. La fuerza no residía en la retórica exagerada, sino en la mostración cruda de hechos. Así, la humillación pública no fue solo la caída de una imagen cuidadosamente construida, sino un renacimiento para Matilde, una redención sin palabras que se elevaba majestuosa frente a las ruinas del engaño. Era su epopeya personal, una historia de justicia donde el amor propio finalmente triunfaba sobre el desdén. En cada rincón del salón se percibía el peso de lo irreversible, mientras la protagonista secundaria de ayer se elevaba como la autora del desenlace que nadie había anticipado. La transformación de Matilde, ahora en pleno desarrollo, era la imagen viva de alguien que ha renacido desde las cenizas del desprecio y la subestimación. En su retiro estratégico, ella comprendió que el tiempo podría convertirse en su aliado más valioso, preparándose meticulosamente antes de su reemerger en la sociedad, que en el pasado se había complacido en ridiculizarla. Cosidos con precisión quirúrgica estaban los hilos de su plan, cada uno diseñado para tejer la narrativa de su regreso de forma espectacular. Elegir el equipo adecuado fue fundamental. Para Matilde, contar con estilistas que entendieran la importancia de su presentación no era un simple capricho, sino una herramienta de poder. El atuendo, el maquillaje, el cabello, todos eran medios para enviar un mensaje silencioso pero potente de confianza y recuperación. Incluso contrató seguridad, no necesariamente por causa de una amenaza física inminente, sino para subrayar la seriedad de su nueva posición y asegurar que su presencia no pasara desapercibida entre quienes la rodeaban. Entretanto, Matilde no dejó que los astros del destino decidieran su curso. La recolección de evidencias adicionales contra Horacio fue tomada como un proceso sistemático, casi ritualista. Recolectó documentos financieros, fotografías que hablaban más fuerte que cualquier testimonio y grabaciones que capturaban insidiosas conversaciones que revelaban el verdadero rostro del hombre que había pretendido encantar a su hija. Nada quedó al azar. Todo vestigio de Horacio fue escrutado hasta el más pequeño detalle, afianzando el golpe que esperaba dar en el entorno social que una vez intentó cementar dudas sobre su valía. El trabajo meticuloso de Matilde requirió alianzas estratégicas. Aprovechó los servicios de un abogado tan astuto como ella, que entendía que este juego de ajedrez requería tanto tacto como tenacidad. Juntos, orquestaron cómo se revelarían las pruebas en el momento más adecuado, ni un minuto antes ni uno después. El entorno en que una vez fue objeto de mofa, ahora se desdoblaba como un campo fértil para su visión. Su infiltrar en los círculos sociales era táctica pura, apariciones calculadas en eventos donde el público era casi una audiencia que aguardaba ser impresionada. Matilde proyectó una imagen de fuerza carismática sin rastro de desesperación o debilidad. La escena, un crisol de sofisticación y venganza impecablemente ejecutada ahora, estaba lista para presenciar cómo Matilde arrasaba con Horacio y, por extensión, la fantasía construida por su hija. El resurgir de Matilde dejó una huella profunda en su círculo inmediato, incluso antes de que la revelación final desencadenara su impacto total. La visión de una mujer armada con la verdad e impulsada por una dignidad restaurada emergió como un amo del destino que una vez parecía impredecible. Cada paso fue dado con una medida de fuerza silenciosa y determinación inflexible. En su interior sabía que el momento ideal se acercaba para enfrentar a Rafaela y Horacio con la red de engaños que ambos habían tejido. Lo que destacaba no era solo la evidencia tangible que ensambló, sino el poder innegable de haberse convertido en su arquitecta de cambio involuntario y testigo de una historia que se volvía contra sus antagonistas naturales. Así, cada paso en la preparación para su regreso no era solo un movimiento en un juego vengativo, sino una afirmación de que vivir en la verdad es el resorte último de la libertad personal. En la danza calculada de cada movimiento legal y social, Matilde se elevó sobre el escenario de su vida renovada, lista para la catarsis que brindaría justicia y, sobre todo, redención personal. El regreso de Matilde a la ciudad había sido todo lo que había planeado meticulosamente, un golpe maestro de audacia, mezclado con un despliegue de poder silencioso. Cuando pisó nuevamente las calles conocidas a su paso, las conversaciones se congelaban y las miradas envidiosas disimulaban sorpresa e incredulidad.
Estaba decidida a no dejar dudas sobre su transformación y su nuevo propósito. Para Bárbara, que había disfrutado bailando en la sombra del exilio social de Matilde, su reencuentro fue la confirmación de que la red de conexiones y apariencias que había tejido cuidadosamente estaba a punto de hacerse añicos. La figura de Matilde, quien alguna vez fue vista como una dama abatida por las circunstancias, ahora era la viva imagen de la renovación. Su vestimenta impecable y su porte inquebrantable emitían un mensaje claro: el tiempo del sufrimiento pasivo había concluido. Y al observar esta renovación, Bárbara no pudo evitar sentirse inquieta. El miedo a lo desconocido, el temor a lo que la presencia de Matilde pudiera desvelar, se aferraba a ella como un secreto oscuro. Matilde había entendido que el poder radica tanto en la percepción como en la realidad tangible. Esa comprensión la llevó a planear un regreso que no solo impactara de inmediato, sino que también preparara el escenario para la verdad devastadora que estaba a punto de revelarse. Cada interacción, cada breve conversación que Matilde iniciaba en su entorno familiar y social estaba cargada de significados ocultos y a menudo dejaba a sus interlocutores con la sensación de que se les estaba escapando algo significativo. El encuentro fortuito con Bárbara se produjo en un elegante café donde las élites locales solían respirar su aire de superioridad. Matilde, tranquila y calculadora, se acercó a su vieja amiga y la miró fijamente con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, sugiriendo tanto conocimiento como secreto. Era el tipo de sonrisa que hacía que su amiga reprimiera las ganas de preguntar, pero también le quemaba la lengua con la necesidad de saber. En ese instante, Matilde demostró que su regreso no solo era físico, sino también estratégico. A lo largo de los siguientes días, Matilde dejó tras de sí un rastro de incertidumbre y rumores, con cada movimiento suyo creando ondas que resonaban en círculos donde antes había sido ignorada. El soplo de que su riqueza no se había desvanecido como muchos habían pensado, hizo crecer un murmullo imparable entre aquellos que alguna vez la despreciaron. Sin embargo, ningún rumor podría preparar a la sociedad para lo que se avecinaba en el horizonte. Aunque todos sentían una tormenta en ciernes, nadie esperaba que ésta ocurriera del modo que Matilde había ingeniosamente orquestado. Desde su elegante círculo de cómplices, abogados astutos confidentes, leales e incluso un par de integradores sociales, se aseguró de que su regreso culmine en un acto que eclipsaría todos los escándalos posibles. Matilde había optado por garantizar la caída de Horacio y por tanto el colapso de toda la fachada construida a su alrededor y a la vida que Rafaela había pensado que era suya. Con precisión de cirujano, Matilde comenzó a liberar fragmentos de información en el momento exacto, en el lugar preciso, haciendo que cada trocito de verdad hirviera en las venas de los curiosos observadores. Lo que una vez dio paso a murmuraciones despreciativas, ahora era el combustible del ansia insaciable de un público ansioso por ver los resultados de tanta expectación. En todo momento, Matilde mantuvo la compostura de quien ya no está encadenada por teatrales venganzas emocionales, sino que avanza guiada por un propósito claro de verdad y justicia. Los días de su regreso estaban cronometrados para culminar en un desenlace espectacular, un clímax de revelación pública que no solo expusiera el tejido de mentiras cuidadosamente hilado por Horacio y la ingenua participación de Rafaela, sino que también proporcionara una liberación que Matilde venía buscando desde el día en que su dignidad había sido pisoteada. Así el escenario quedó dispuesto para el inevitable choque de fuerzas, la verdad contra las sombras, la dignidad encontrada contra la falsedad expuesta. En este duelo inevitable, Matilde no iba a ser solo una luchadora, sino la única vencedora. En ese cuarto de hotel donde las cortinas pesadas apenas dejaban entrar la tenue luz del día, el ambiente entre Matilde y Rafaela se tornó denso, cargado de una tensión que parecía vibrar en el aire mismo. Rafaela, aún sacudida por el escándalo público que había tenido lugar durante lo que debía ser su boda de ensueño, entró con los ojos enrojecidos, llevando la desolación y la confusión en cada paso tambaleante. Matilde, sin embargo, permanecía firme, decidida a no dejarse conmover por el drama que se desplegaba frente a ella. La transformación en su propia actitud era un testimonio de la fortaleza que había cultivado en los meses de planificación meticulosa. Ella no era más la víctima sumisa de las traiciones del pasado, sino una mujer empoderada al mando de su propio relato en un mundo que había intentado despojarla de su dignidad.
Enfrentándose directamente a su hija Matilde, habló con una calma que apenas contenía la autoridad que ahora irradiaba. Cada palabra pronunciada fue como una lección impartida con la dureza de una verdad que Rafaela había eludido durante demasiado tiempo. ¿Te sorprende ver cómo una estructura construida sobre mentiras se derrumba con tal facilidad?, preguntó Matilde, su voz ardiendo con una mezcla de enseñanza y reproche. Rafaela, incapaz de sostener la mirada de su madre, se desmoronó en un sillón, los sollozos, luchando por salir de su pecho, mientras la realidad de su situación penetraba. Ella había considerado a su madre como una adversaria, sin darse cuenta de que las verdaderas amenazas habían sido las sutiles mentiras que Horacio le había susurrado hábilmente al oído. Horacio, ahora desenmascarado y sin el amparo de su entramado de ilusiones, se encontraba enfrentando las consecuencias de sus acciones bajo el peso de la justicia que jamás había anticipado. Permitir que alguien moldee tu vida a su conveniencia es el mayor de los errores, continuó Matilde sin apartar la mirada de su hija. En ese instante Rafaela entendió por primera vez la magnitud de lo que había sucedido. No solo había sido un matrimonio lo que se derrumbaba, sino una fachada que ella misma había ayudado a construir ciega al daño colateral que estaba dejando. El silencio en la habitación se tornó en un grito triste, como si las paredes mismas se lamentaran por las ilusiones destrozadas. Y en ese eco, Rafaela vio la sombra de una oportunidad, una conversación no solo de reproche, sino de enseñanza, una posibilidad de redimirse a través de la comprensión profunda de sus propias fallas. Esta sería su carga y su motivación, y así lo reconoció en las palabras firmes de su madre. Para Matilde la victoria no estaba únicamente en la vindicación, sino en la revelación del poder inherente que había redescubierto en su interior. Era esto lo que deseaba transmitir a su hija, no era simplemente un llamado para enfrentar las verdades incómodas, sino un empoderamiento para entender el valor de la integridad personal. Este enfrentamiento marcaba más que un punto álgido en su relación, era un umbral hacia nuevas posibilidades, un comienzo donde las cicatrices servirían como recordatorios no de las batallas libradas, sino de las lecciones aprendidas. La reconciliación no era el objetivo inmediato. Se trataba de una nueva forma de entenderse, de ver más allá de las fragilidades que antes los definían. En ese momento, Rafaela comenzó a contemplar la reconstrucción de sus valores personales y profesionales. No le quedaba más remedio que dejar atrás las ruinas de aquel día, tomando cada fragmento roto de su corazón mendaz y resquebrajado, y utilizándolo como cimiento sobre el cual construir una identidad renovada. Mientras tanto, Matilde contemplaba a su hija con una mezcla de compasión y severidad, consciente de que el camino hacia el verdadero aprendizaje es arduo y exigente. No obstante, su resolución de no ser devuelta al papel de mártir era inamovible. Había hecho las paces con su elección de dejar que Rafaela descubriese su propio camino, dejando una puerta entreabierta no para las excusas, sino para la sinceridad y la búsqueda incansable del respeto mutuo. Las corrientes de cambio personal y emocional que flotaban enojadas entre ellas tenían sus raíces en una historia, generaciones atrás, pero Matilde estaba determinada a que no se perpetuara en el desconocimiento o la carga de disputas no resueltas. Sin embargo, no sacrificó su esencia por la paz. Dentro de cada palabra centrada y cada opción de acción, elegía algo que iba más allá de la venganza, la mente tranquila de saber que el recorrido había sido fortuito, cada paso diseñado para el crecimiento de ambas. Y así como los relojes del hotel retomaban su incesante conteo de segundos, Matilde y Rafaela enfrentaban el camino hacia adelante, no como enemigas, ni siquiera de inmediato como aliadas, sino como dos almas destinadas a encontrar la paz dentro de su propio caos personal. Las ondas sísmicas que sacudieron el entorno familiar de Rafaela también catalizaron un derrocamiento inminente para Horacio, cuya caída fue evidencia del inexorable cierre del drama urdido entre las paredes del hotel. La verdad, tan demoledora como irrefutable, salió a la luz cuando Horacio fue arrestado, y el eco de su detención retumbó en los salones llenos de intriga, de quienes hasta entonces solo sabían de él como una figura encantadora, adinerada. Este arresto para Rafaela simbolizaba el quebrantamiento final de sus ilusiones y la brutal confrontación con el hombre al que había decidido entregarse. Matilde, siempre estoica, no dejaba que la lástima penetrara la muralla de orgullo herido que había construido en torno a sí.
Contemplaba desde una cierta distancia cómo su hija, quien alguna vez había minimizado su origen y cuentos de advertencia, ahora luchaba por recoger las piezas de una vida que ella misma había destrozado con decisiones testarudas. La indiferencia de Matilde hacia el espectáculo de naufragio de Rafaela no provenía de un deseo de castigo, sino de un reconocimiento lúgubre de que las lecciones más transformadoras son a menudo autoimpuestas. El colapso de la fachada que Rafaela había mantenido con tanto esmero la obligó a enfrentar un ciclo de autocrítica y epifanía que prometía ser tan largo como doloroso. Horacio, más allá de sus apariencias, era un hombre atrapado en la insaciable espiral de la avaricia. Y aunque la ilusión de una vida acomodada atrajo a Rafaela a su lado, el destino intercedió velando una lección fundamental. El verdadero valor no está en caprichos materiales, sino en las convicciones personales. La plaza pública donde se había celebrado lo que sería su unión, se convirtió ahora en el tribunal de su humillación. Las miradas que alguna vez se dirigieron hacia ella con admiración, ahora cargaban el crudo peso del juicio social. Este viaje desde la cumbre de la vanidad al abismo de la introspección probaba la tenacidad de cualquiera, pero Rafaela, en cuyas manos aún temblaban las réplicas de amor fracasado, comenzó a vislumbrar que este revés podría de hecho ser el umbral hacia su redención. Rafaela debía enfrentarse con la realidad de los escombros que la rodeaban, no solo los que se levantaron en torno a su aumento y caída social, sino aquellos dentro de sí misma, las ruinas de un corazón tomado por el orgullo y la desventura. Matilde, por otro lado, se movía con la certeza serena de quien conoce su valor consciente, de que su paz interior había sido ganada a un costo irrecuperable. En sus horas de reflexión, entendía que el verdadero amor tanto hacia un niño como hacia uno mismo, a veces debía ser revestido en las pruebas más severas. Mientras el velo caía desenmascarando las verdades que tan despistadamente se mantuvieron al margen cada individuo, en esta narrativa de traición y aprendizaje, debía hacer frente a sus propios demonios. Rafaela, en medio de su caos, comenzaba a ver un camino que no había considerado antes, el de la genuina reconciliación consigo misma, el reconocimiento sin suavizantes del error y la determinación renovada de forjar un futuro independiente del artificio que la había atado por tanto tiempo. El candado que ella misma había colocado en su corazón se abrió en un nuevo paso hacia posibilidades insondables. El recorrido hacia la introspección ya no era una opción, era una necesidad a la cual se enfrentaba con una honestidad brutal pero indispensable. Matilde, por su parte, se encontraba en un espacio no competitivo, donde el éxito se medía no por la superación de los demás, sino por el establecimiento de una línea de vida conforme a los valores personales que no podrían ser corroídos por ninguna crítica externa. La tranquilidad se convirtió en su compañera día a día, prometiéndole que cada decisión había sido de alguna forma un paso justo hacia el amor propio y la libertad emocional. En esta sinfonía de autodescubrimiento, cada nota desempeñaba un papel integral en la emancipación de ilusiones y cadenas. Sus vidas fragmentadas pero en proceso de coalescencia empezaron a reescribirse bajo la dirección de un propósito más profundo, fabricando un empeño sostenido hacia un futuro donde no solo las apariencias, sino la esencia misma podría, finalmente, prosperar. Las lecciones aprendidas resonaban como un eco mediante el tiempo, garantizando que no quedaran desapercibidas. Rafaela y Matilde finalmente comprendieron que la verdadera venganza no se trata de derribar a un enemigo, sino de resurgir más fuerte en el luminoso resplandor de la verdad personal. Pese a las desventuras que las bondades del destino habían macerado en la injusticia, ambas mujeres ahora estaban libres para vivir, amar y construir la narrativa de un legado que incluso el tiempo no podría borrar. Matilde, con un temple inmutable y una gracia firme, observa desde la distancia cómo la vida de Rafaela colapsa con la certeza de un imperio de naipes en plena caída libre. Las ruedas del destino giran con inercia despiadada, cuando Horacio, finalmente reducido a su esencia más pura de fraude y engaño, se encuentra en el centro de una tormenta legal y social. Los cargos contra él se amontonan con una precisión quirúrgica, cada uno una pieza del rompecabezas descompuesto que Rafaela, ciega por su ambición y la fantasía de una existencia perfecta, alguna vez idealizó como un futuro brillante.
La caída de Horacio es un espectáculo cuidadosamente orquestado, pero la devastación emocional que recae en Rafaela es una cascada inevitable de revelaciones amargas y pérdidas inimaginables. A medida que el alboroto legal se intensifica, Matilde no siente simpatía. Su decisión de no ser una víctima más en el tablero del drama de su hija se reafirma con cada titular sensacionalista que detalla las hazañas de Horacio en el camino hacia su propia perdición. Matilde imperturbable refleja sobre las decisiones que la llevaron aquí segura en su decisión de nunca más dejar que las manipulaciones emocionales de Rafaela la descarrilen de un curso de vida que ha esculpido en roca con una dedicación inquebrantable. Para Matilde, la verdadera venganza radica en su capacidad de mantenerse intacta ante la adversidad de otro y la tentación de dejarse arrastrar por el melodrama familiar. El caos en torno a Rafaela funciona como un inevitable espejo de autodescubrimiento, forzando a su hija a confrontar verdades inconvenientes y consecuencias de las que pocas pueden escapar indemnes. Las acusaciones, las demandas y las enemistades que ahora definen la vida de Rafaela son tanto el resultado de sus elecciones miopes como de las ilusiones que decidió abrazar. Mientras su mundo se desmorona, Rafaela comienza a ver finalmente los hilos oscuros del tapiz que ella misma tejió con una combinación perniciosa de orgullo y ceguera emocional. Matilde, por su parte, observa con una mezcla de desdén desapegado y una sensación de reivindicación personal. Rafaela, enfrentando la música de sus propias acciones, no es un melodrama de venganza dulcemente satisfecha, sino una oportunidad cruda para la maduración que tal vez nunca había considerado necesaria. El arresto de Horacio actúa como el campanazo que cierra un capítulo tumultuoso, llenado de engaños y desilusiones, dejando en su estela un vacío que debe ser llenado no por lamentos ni disculpas vacías, sino por una reconstrucción audaz, inquebrantable del yo. Matilde, sin dejarse manipular por los gritos de socorro emocional de su hija, permanece firme en la roca de su propia integridad. Ella ha aprendido a fuerza de dolorosas lecciones que la verdadera paz y la libertad emocional no son concesiones que se otorgan fácilmente por las circunstancias externas o los vínculos sanguíneos, sino que son conquistas personales, logradas a través de una insistente autorreflexión y un propósito claramente definido. En las vagonetas de los eventos, mientras el mundo de Rafaela amenaza con desmoronarse más allá de la reparación inmediata, Matilde mantiene su serenidad. Lejos de ser fría o indiferente, su enfoque es un recordatorio poderoso de que la fuerza interna y la calma emocional, cuando se cultivan diligentemente a lo largo del tiempo, pueden superar cualquier tempestad externa, por destructiva que sea. Con cada desplome, con cada verdad expuesta, Rafaela es empujada a la incómoda arena del crecimiento forzado. La lección no es fácil ni rápida, pero sí necesaria en su crudeza. Y Matilde, que podría regocijarse en su triunfo silencioso, elige en cambio trascender el ciclo de retribución para abrazar un paisaje personal que le promete una autenticidad inquebrantable y una tranquilidad perdurable. Ella observa casi distante, pero inmensamente involucrada en la reescritura de su propia historia, una que no pide permiso para existir y florecer. A medida que el polvo de la tormenta comienza a sentarse, la vida de Matilde se transforma en un lienzo de nuevas oportunidades que antes no se había imaginado. Lejos de ser otra madre que se conforma con ser una tabla de salvación para su descendencia perdida, Matilde elige ser el ejemplo viviente de la fortaleza y la dignidad. En su renovada libertad, explora las vastas posibilidades que se presentan ante ella. Viajes, educación y conexiones profundas con personas que comparten su renovado entusiasmo por la vida se convierten en los pilares sobre los cuales empieza a construir este próximo capítulo de su biografía. Atrás quedaron los días de incertidumbre y de sacrificios ciegos por un ideal ficticio de familia perfecta. Ahora su enfoque está plenamente puesto en sí misma, en la construcción de un legado que resuene con orgullo y autenticidad. Desvincularse emocionalmente del colapso de Rafaela no fue fácil, pero Matilde entiende que a veces es necesario colocar el propio bienestar en primer lugar para poder ser una fuente de inspiración genuina. Ella elige amistades que la elevan, actividades que la inspiran y proyectos que le permiten florecer sin las sombras del pasado acechando detrás de cada esquina.
Mientras tanto, la soledad y el arrepentimiento se convierten en compañeros constantes para Rafaela, quien se ve forzada a confrontar sus errores con una dureza que nunca imaginó. Despojada de las capas de ilusión que habían blindado sus errores, comienza a aceptar las grietas en su vida como oportunidades para el cambio y la reflexión. ¿Cuánto tiempo ha perdido persiguiendo sombras y reflejos vacíos, esperanzas construidas sobre un castillo de naipes? Buscando un sentido en el caos que ahora predomina en su día a día, Rafaela inicia un arduo camino personal de introspección, uno que la guiará hacia el umbral de la transformación que tanto necesita. La relación madre e hija rota pero nunca completamente destructible, asoma en la mente de Rafaela como el faro al que una vez tuvo acceso. Decide no sin cierta resistencia interna que la única manera de trascender sus errores es enmendando primero la relación con ella misma y después considerar un acercamiento hacia Matilde. Esto no es un grito de desesperación, sino un llamado hacia una transformación auténtica. Se inscribe en terapias, transita el valle de las lágrimas que representa su realidad actual y empieza a aprender con humildad. Y aunque Matilde permanece ajena al tamaño del esfuerzo que Rafaela está poniendo en su redención, comienza a intuir que el tiempo en su naturaleza clemente y a la vez implacable hará que ambos corazones se encuentren en un punto medio aún por descubrir. Sin expectativas pero tampoco con dureza, Matilde sostiene firme su decisión de mantenerse elevada por encima del resentimiento. Sus acciones hablan de una vida vivida con integridad, proyectando una visión clara. No es el error lo que marca el rumbo, sino cómo éste se supera. En esta nueva etapa de su vida, Matilde comprende que la verdadera victoria no radica en la venganza satisfecha, sino en el abrazo compasivo que puede tenderse a uno mismo tras un largo mar de dificultades. El ciclo de aprendizaje se cierra sobre ella como un manto protector de sabiduría, una coraza interna que ninguna tormenta futura podría erosionar fácilmente. Es el triunfo personal sobre las sombras de la decepción y el engaño, y es la señal indisputable de que ha llegado el momento de florecer más allá de cualquier obstáculo. Mientras tanto, la introspección de Rafaela se inicia como un tímido rayo de esperanza, una semilla que lentamente busca germinar en un terreno tantas veces ignorado, el de la aceptación y el amor propio. Y si bien el camino hacia la reconciliación con su madre es incierto y accidentado, se vislumbra un tenue rayo de luz que podría con el tiempo suficiente iluminar ambas vidas, trenzando un futuro donde cada lección se convierte en fundación, y cada error en un futuro mejor. Mientras Matilde navega por este nuevo capítulo de su vida, el aire parece cargarse de una liviandad inédita, una dicha que ella apenas recuerda haber sentido antes. Asentada en el confort de su paz personal, eligió ver el mundo con nuevos ojos, dispuesta a resplandecer desde un lugar de autonomía que nunca antes consideró posible. Es una travesía en la que ha decidido embarcarse sola, no por soledad, sino por el valor que ha encontrado en su propia compañía. En medio de los ecos de las pasadas decepciones, Matilde descubrió que su camino estaba lleno de oportunidades que el dolor había ocultado hasta ahora. La ruta hacia su nueva realidad es rica en oportunidades de crecimiento personal y profesional. Matilde se sumerge en proyectos que siempre le atrajeron, pero que las circunstancias anteriores nunca le permitieron perseguir libremente. Ahora el horizonte está abierto y es vasto. Dedica su tiempo a adquirir nuevas habilidades, explorando campos desconocidos que despiertan en ella una chispa de interés y desafío. Encuentra en la fotografía una pasión que transforma su perspectiva cotidiana, capturando la belleza de los momentos simples y revelando matices que antes pasaban inadvertidos. Matilde, empoderada por su renovada confianza, comienza a establecerse en círculos donde es valorada por quien realmente es. Rodeada de personas que comparten sus nuevas aficiones, cada encuentro se convierte en un consuelo, la reafirmación de que alejarse del desdén familiar ha abierto un camino hacia conexiones genuinas. Son personas que, como ella, han enfrentado adversidades y han salido más fuertes, más conscientes de lo que realmente importa. Lejos de idealizar lo que podría haber sido, Matilde aprende a aceptar y a liberar el pasado. La serenidad no radica en olvidar, sino en entender, en observar los recuerdos desde una distancia emotiva que ya no asfixia. No hay lugar para el rencor en su vida actual, pues liberarse del lastre del resentimiento
ha resultado ser uno de los regalos más sublimes de su proceso transformador. Fruto de un trabajo interno persistente, Matilde sabe que no se guiará por sombras de lo que alguna vez fue. En cambio, avanza con la luz de una sabiduría ganada a pulso. En la esfera profesional, sus decisiones comienzan a mostrar frutos tangibles. Decidida a mantener su independencia, Matilde emprende su propio negocio, algo que siempre soñó, pero nunca se atrevió a concretar. Esta nueva aventura no se trata solo de la satisfacción económica, sino también de la auténtica conexión con sus propios valores. Ha hecho de su trabajo no solo un medio para vivir, sino una manifestación de lo que realmente aprecia y en lo que cree. En sus manos el dinero se convierte en un recurso, no en el fin tampoco, en un símbolo de poder. A medida que Matilde extiende sus alas en búsqueda de sus propias verdades, cada paso que da refuerza la determinación de proteger su paz y felicidad. Momentos de tranquilidad que ella misma orquesta con dedicación refuerzan la importancia de encontrar un equilibrio interno. Lejos de las imperiosas demandas de un pasado que prometía más desdén que satisfacción, su perspectiva se centra en el ahora. Conscientemente, decide que si bien no puede controlar el mundo a su alrededor, sí puede decidir cómo responder a él, cimentando así su integridad. En este camino de autoafirmación, Matilde encuentra el tiempo para sí misma, algo que anteriormente parecía inalcanzable. Libros que siempre esperaron ser leídos, destinos que susurraban su nombre y actividades postergadas ahora llenan sus días, brindando un sentido renovado de propósito y deleite. Cada nueva experiencia es una capa que fortalece su esencia, que la ayuda a mantenerse desviada de la senda del rencor que alguna vez dominó su vida. Finalmente, la elección de vivir en paz y en sintonía con sus propios deseos es un acto de rebelión amorosa que no solo le trae a Matilde satisfacción personal, sino que también actúa como una inspiración silenciosa para aquellos que la rodean. Así Matilde, con cada decisión y cada paso que avanza, es el testimonio viviente de que la verdadera fortaleza y disfrute de vivir se hallan en la capacidad de redefinir constantemente el significado de la felicidad propia, lejos de las fuerzas que alguna vez buscaron desestabilizarla. Rafaela, al encontrarse sumida en una soledad abrumadora, comenzó a entender la magnitud de sus acciones. El colapso de su relación con Horacio y la devastación de su vida social la dejaron enfrentándose no solo a las consecuencias visibles, sino a los ecos persistentes de las decisiones que una vez tomó con desdén por su madre. El aislamiento, aunque inicialmente doloroso, se convirtió en un espacio fértil para la introspección y el arrepentimiento. Envuelta en las sombras de su error, Rafaela encontró que los intentos de reconexión con Matilde eran recibidos con un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Este vacío, esta ausencia tangible de conexión, comenzó a erosionar las capas superficiales de su orgullo, exponiéndola a una vulnerabilidad que nunca antes había permitido. Para Rafaela, el reconocimiento de los errores no fue inmediato ni lineal. Fue un proceso tortuoso, un caleidoscopio de emociones que incluía la negación inicial, la ira inadecuada y finalmente la aceptación. En los días y noches que siguieron al escándalo, se obligó a enfrentar su reflejo en el espejo, uno que le devolvía una mirada cargada de culpa y un deseo ardiente de redención. En su soledad encontró una fuerza inesperada en la aceptación de su propia responsabilidad. Se convirtió en una búsqueda consciente de entender cómo el fracaso de su relación con Matilde era un espejo de sus fallos internos. Al observar la vida que Matilde había esculpido sin ella, Rafaela sintió un profundo respeto, mezclado con una punzada de celos. Matilde había encontrado un propósito y paz que habían eludido a Rafaela desde hace mucho tiempo. Este contraste resaltó la diferencia entre ambas y la impulsó a reevaluar sus propias definiciones de éxito y felicidad. En los días que siguieron, Rafaela cayó en la comprensión de que el vacío que sentía no podía ser llenado externamente. Era un abismo que requería ser confrontado y comprendido desde dentro. Mientras planificaba cada palabra y acción, Rafaela entendía que su camino hacia la reconciliación con Matilde no podía ser inmediato ni forzado. No podía simplemente ofrecer palabras vacías de arrepentimiento y esperar una recompensa emocional automática. Lo que requería era una transformación genuina, un cambio de perspectiva que surgiera inalterado por el miedo al rechazo.
Así empezó a abrirse a la posibilidad del cambio, dejando atrás los hábitos de autocomplacencia y vuelcos emocionales. Aprendió a fluir con el momento y a valorar el proceso por encima del resultado. Cada día, mientras organizaba cuidadosamente sus pensamientos y reflexiones, en un diario empapado de lágrimas y remordimientos, Rafaela encontró el potencial para una nueva narrativa. Era uno en el que no solo podría hallar redención, sino también vivir en sintonía con un propósito de mayor profundidad y significado. Este diario se convirtió en su ancla, un registro tangible de su evolución y evidencia de su compromiso con el cambio. Cuidadosamente llenó sus páginas con pensamientos introspectivos, lecciones aprendidas y sueños por lograr en el futuro. En su camino, Rafaela también se dirigió hacia otros que habían experimentado situaciones similares de distancia con seres queridos, encontrando una comunidad inesperada de apoyo y entendimiento. Esta conexión con otros le permitió redefinir su propia historia, valiéndose del aprendizaje que emergía de la experiencia compartida como un puente hacia el crecimiento personal. Al participar activamente en el intercambio de historias, descubrió el poder de la empatía y la importancia de dar igual que recibir. A medida que Rafaela seguía avanzando lentamente con pasos titubeantes pero seguros, cada acción y decisión que tomaba le acercaba más a la persona fuerte y auténtica que deseaba llegar a ser. Al final, comprendió que aunque el camino hacia la reconciliación con Matilde pudiera ser largo y arrebatado, la verdadera recompensa residía en la propia transformación personal. Reencauzar su vida le permitió encontrar significado donde antes había caos y certidumbre, donde había confusión. Así, al transformar su arrepentimiento en un impulso hacia el cambio personal, Rafaela puso fin a los ecos de sus decisiones pasadas, creando una nueva sinfonía de autocomprensión y potencial humano. Con cada paso, ella empezó a construir un puente invisible hacia Matilde, uniendo el pasado y el presente, con la posibilidad tangible de un futuro en el que la armonía finalmente pudiera reinar. Al levantar la vista desde las páginas de su diario, Rafaela sintió una mezcla de determinación y temor. Había llegado el momento de transformar su dolor en algo poderoso y redentor. Las palabras en esas páginas no solo contaban su historia, sino que también actuaron como el catalizador de su transformación personal. Estaba lista para enfrentar sus demonios, desenmascarar sus debilidades y empoderarse mediante la sanación. En lo profundo sabía que este viaje no solo se trataba de reconciliarse con Matilde o enfrentar las repercusiones de sus acciones, sino de una reinvención completa de su ser. En su búsqueda de curación, Rafaela comenzó a rodearse de otros que también habían transitado por oscuros caminos de engaño y traición. Estas personas, que constituían una comunidad diversa y resiliente, ofrecieron un tipo de comprensión sin prejuicios que Rafaela nunca había experimentado antes. Juntos compartieron historias de amor perdido y lecciones aprendidas, creando una red de apoyo donde el juicio no tenía lugar. Cada historia resonaba en Rafaela, mostrándole diferentes facetas del cambio y la superación, iluminando su camino hacia la recuperación personal. Convencida de su propósito recién encontrado, Rafaela decidió canalizar su dolor en una fuerza positiva para ayudar a otros atrapados en situaciones similares. Comenzó a trabajar en una línea de ayuda local para personas que atravesaban crisis personales, utilizando su experiencia para aconsejarles y guiarles. Se convirtió en un faro de luz para muchos, compartiendo el aprendizaje de su propia humillación y ofreciendo una mano para alcanzar la redención. Este nuevo papel la fortalecía. Cada historia de éxito con la que se encontraba reafirmaba su decisión de cambiar su vida y dedicarse al servicio de los demás. A medida que avanzaba, Rafaela se dio cuenta de que su metamorfosis también tenía un impacto en sus relaciones personales. Ahora era capaz de observar a las personas a su alrededor con una nueva perspectiva, apreciaba sus luchas y empatizaba mucho más profundamente. Este descubrimiento redefinió su relación con el mundo, permitiéndole volver a construir conexiones con aquellas personas de las que se había distanciado. Con cada conversación sincera reconstruida, Rafaela sentía el peso de sus actos pasados comenzar a aligerarse. Mientras reconstruía estas relaciones, también tuvo que enfrentar las realidades de su vida anterior. No fue fácil desmantelar la fachada construida con Horacio, ni tampoco ignorar las marcas emocionales que la traición había dejado.
Sin embargo, enfrentó cada desafío con una mezcla de pragmatismo y compasión por sí misma, sabiendo que cada obstáculo superado era un paso más hacia su nueva identidad. Aprendió a evaluar sus errores, a entender las señales ignoradas y a no repetir los patrones que una vez la habían conducido al desastre. Eventualmente, Rafaela se encontró contemplando un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades ilimitadas. Empezó a imaginar un espacio en el que la reconciliación con Matilde ya no era un requisito para su felicidad, sino una parte natural del cierre de ciclos. Empezó también a visualizar un entorno donde su contribución positiva al mundo definía su legado, no su pasado turbulento. En este proceso encontró una nueva definición de éxito y paz interior, alejándose de las sombras de expectativas ajenas. La transformación de Rafaela puede no haber sido fácil ni definitiva, pero fue un recordatorio potente de la capacidad humana para el cambio y la regeneración. En cada paso, cada intercambio y cada relato oído, encontró un pedazo más de su verdadero yo. Y aunque la reconexión con Matilde seguía sin realizarse, entendió que el verdadero poder residía en haber transformado el dolor en energía sanadora, utilizando cada lección para construir una versión nueva y mejorada de sí misma. Rafaela asimiló la vida de una manera que honraba sus fracasos tanto como sus triunfos, y eso fue la base de su redención. En su continua jornada, encontró un significado que alguna vez creyó perdido e invitó a otros a hacer lo mismo, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz esperando ser descubierta. Con valor y claridad, Rafaela se convirtió en un faro de esperanza, no solo para ella, sino para todos aquellos que la rodeaban. A medida que el polvo final se asentaba sobre la tumultuosa relación entre Rafaela y Matilde, las cicatrices invisibles dejadas por las palabras nunca retiradas se convirtieron en recordatorios inquebrantables de las decisiones pasadas. Rafaela, por un lado, comprendía que en el ímpetu de la decepción y el enojo había soltado una verborrea que no podía simplemente devolver al frasco. Las palabras tenían ese extraño poder de convertirse en dagas o caricias, y en su caso, había clavado afiladas espinas en la relación con su madre sin contar las consecuencias. Este fue un aprendizaje amargo pero necesario, que le abriría los ojos hacia una nueva perspectiva de responsabilidad personal y emocional. Por otro lado, Matilde, con el pasar de los meses, se daba cuenta de que el amor no debía ser una perpetuación del ciclo de heridas y remordimientos. Su firme decisión de soltar las riendas del odio y el rencor le permitió florecer en libertad emocional. Reconocía que aunque la venganza había sido un dulce extracto de justicia, no era un remedio para la paz duradera. Cada elección que hizo estuvo envuelta en un velo de entendimiento renovado que eliminaba cualquier deseo de revancha futura. El amor en toda su complejidad podía manifestarse en la forma de dejar ir, liberándose del yugo del dolor infligido por otros y autoimpuesto. En este tapiz complejo de relaciones e introspección, ambas mujeres aprendieron a vivir con las cicatrices que moldearon su historia compartida. Las marcas del pasado no desaparecieron, pero se transformaron en bordados de experiencia y fortaleza. Rafaela aprendió que el camino hacia la reconciliación no siempre cruzaba por la redención ante Matilde, sino enfrente a su propio reflejo interno que clamaba por el perdón. A medida que se enfrentaba consigo misma, descubría que podía aceptar sus errores, pero no estar definida por ellos. Para Matilde, las lecciones aprendidas no fueron menos significativas. En el apogeo de su viaje personal, se embarcó en una búsqueda por encontrar un equilibrio donde su dignidad y autonomía ya no pendían precariamente de los hilos del pasado. Aceptar y dejar ir se convirtieron en frases arraigadas en su esencia, que resistieron los embates de cualquier intento de regresar a un caos autodestructivo. La lucha interna había dado paso a una serenidad que le permitió ver a Rafaela no solo como un eco de decepciones, sino también como una persona capaz de reinventarse. Ambas encontraron finalmente que el aprendizaje profundo y visceral en sus vidas se transformó en huellas vitales, no para lamentar sino para guiar sus pasos futuros. Mientras sus caminos se separaban cada una con sus lecciones tatuadas en el alma, el lazo invisible entre ellas no se rompió por la distancia, sino que se hizo más fuerte, sustanciado por la comprensión mutua y la aceptación del pasado compartido. Lo que se vislumbraba ante Rafaela y Matilde era una nueva oportunidad para experimentar la vida con un sentido de renovación
que solo las cicatrices adecuadamente entendidas y aceptadas podrían proporcionar. La transformación interna era en sí misma una declaración de propósito y la promesa del cambio, asegurando que aunque el caos podría volver a surgir, tendrían las herramientas emocionales necesarias para enfrentarlo. Así fue como, envueltas en este paisaje emocional renovado, ambas mujeres caminaron hacia adelante, tejidas por la memoria de lo que una vez fue, pero impulsadas por el potencial de lo que podía ser. Con coraje y sabiduría, aceptaron que las historias de sus vidas no estaban destinadas a concluir en el dolor, sino a brillar con fuerza a través de los aprendizajes que con ello llegaron. Ella se quedó sola, abrazada por la soledad que ella misma había tejido. La caída llegó silenciosa a una serie de acontecimientos que se alzaron contra ella como un eco profundo que resonaba en las paredes vacías de su propia existencia. Desde las alturas de un castillo construido en ilusiones y engaños, todo se desplomó en un suspiro inaudible, dejando a Rafaela con la tristeza de saber que las sombras eran el único público de sus antañas promesas. En el lugar donde las palabras floridas habían una vez proclamado fidelidades, no quedaba más que el murmullo del viento, un susurro que arrastraba consigo los desperdicios de sueños quebrados. Y en medio de este desplome, surge Matilde como un coloso silencioso que encontró su fortaleza en la tranquilidad. No había necesidad de lanzar reproches, las palabras no eran necesarias cuando las acciones hablaban con tal claridad. Ella sostuvo su terreno no para ganar la guerra, sino porque había encontrado en el silencio su verdadero refugio, convirtiéndola en una reina de su propio dominio calmo. Y es que a menudo las victorias más duraderas son aquellas que se ganan desde el interior, en la paz que sigue al reconocimiento personal y al abandono de cadenas invisibles. Ahora te preguntas a ti mismo, si estuvieras en su lugar, ¿podrías esperar tanto tiempo? ¿Serías capaz de soportar el peso de la injusticia con la paciencia que ella demostró, dejando que el tiempo y las circunstancias revelaran por sí mismos la verdad que tanto ansiabas? En la espera, en el metódico compás de cada día, se encuentra el triunfo silencioso de quien comprende que la justicia que se busca con tanto ahínco a veces damos tiempo para ser encontrada. Y entonces se yergue la pregunta inevitable: ¿qué queda cuando todo lo demás ha sido reducido a cenizas? Tal vez el final no sea un clamor, sino la serena aceptación de que algunas resoluciones no necesitan ruido, sino respeto. En la quietud de una puerta entreabierta, en el eco de los pasos que se alejan y en el fulgor de luces que iluminan un destino renovado, hay un lenguaje que va más allá de las palabras. Las historias no siempre concluyen con estruendo. A menudo son las que se expresan en la lengua sutil de la aceptación y el crecimiento las que verdaderamente perduran. Esa misma luz que resplandece tras las cortinas que ondean suavemente, revelando una habitación al borde de un nuevo comenzar, es testigo de un camino que, aunque trazado en cicatrices, guía hacia horizontes inconmensurables. En esta estela, donde la traición se convierte en una joya olvidada, en un rincón polvoriento, la transformación finalmente deja su huella, dictando que la verdadera libertad reside en la capacidad de entregar el pasado al silencio para así abrirse a la infinitud de lo que puede ser. ¿Y tú optarías por permanecer callado? ¿Le darías tiempo al corazón para expresar sus verdades sin la presión de los gritos exteriores, en ese espacio donde las lecciones del amor no se gritan desde los tejados, sino que se comprenden en el pumien? Eco duradero de la reflexión, se produce el renacimiento, porque algunos finales no son estridentes. Son sagrados en su simplicidad, en la calma reverente que deriva de aceptar la realidad sin imponerle las cicatrices de expectativas ruidosas. Cada paso en silencio, cada sombra abrazada, formaba parte de una danza sutil que decía más de lo que cualquier clamor podría expresar. Solo quedaba el sonido del viento, el trino de un nuevo día. Y así, en ese espacio donde las lágrimas se secaron y las memorias se asentaron pacíficamente, ella se dio cuenta de que había encontrado más que una resolución, había descubierto el arte de ser completa.